Julio, a diferencia de la gran mayoría de nuestros VPs, él es diseñador, ¿sí? Y bueno, en realidad él comenzó como arquitecto, cursó 6 semestres de la carrera de arquitectura, pero encontró que su pasión y su mayor deseo estaba en el diseño, en la creatividad, en poder llevar adelante sus ideas. Y bueno, ahí giró el rumbo de su carrera y hoy por hoy nos trae esta charla en donde muestra un poco cómo ambas carreras fueron un complemento en su vida y lo permitieron hoy estar acá con nosotros, pero bueno, también otros triunfos en su vida personal. Así que Julio, presentado. Bueno, hola a todos. Voy a compartir pantalla acá para que podamos ver la presentación. Aquí. Ok, ahí pueden ver, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Listo, ¿no? Bueno. Bueno, como lo mencionó Lila, gracias por la introducción. En realidad, yo empecé estudiando arquitectura acá en Venezuela, yo soy venezolano. Pero bueno, por distintas razones me di cuenta de que me gustaba más el diseño gráfico, ¿no? Me empecé a identificar más con el diseño gráfico, quería algo como más libre. Desde pequeñito decía que iba a estudiar arquitectura, que iba a construir casas, que iba a diseñar casas, que iba a hacer todo eso, pero bueno, por distintos motivos me salí de estudiar arquitectura y empecé a estudiar por mi propia cuenta el diseño gráfico, ¿no? Lo primero que les quiero enseñar es un meme, ¿no? Porque los memes son lo mejor en realidad. Los memes nos hacen reír a todos, nos hacen como que romper el hielo a todos. Y yo sé que esta pregunta se la han hecho muchos, ¿no? ¿Dónde está la creatividad? A veces que entramos como un hueco negro del que no sabemos cómo salir. Y bueno, de eso precisamente vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de qué es la creatividad, cómo conseguir la creatividad, cómo gestionarla y sobre todo, y muy importante, cómo vamos a presentarle esta idea que se nos ocurrió al cliente, ¿no? Lo primero que les voy a comentar es una frase de Albert Einstein que dice: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿no? Albert Einstein decía que la creatividad es fruto de la inteligencia emocional, ¿no? Luego vamos a estar hablando y vamos a estar entrando un poquito más a detalle en esto, pero ¿por qué la inteligencia emocional? ¿No? Porque definitivamente para que a nosotros nos llegue una idea innovadora y para que de pronto seamos creativos constantemente, necesitamos estar como en una hora de tranquilidad, en una hora... a mí, por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho el Feng Shui, ¿no? Yo soy fiel partidario del Feng Shui y a veces cuando no me entran las ideas yo cambio las cosas, ¿no? Pero ya les voy a dar más tips sobre cómo hacer que la creatividad llegue, ¿no? Bueno, acá lo que les mencionaba anteriormente, un post de Better Pros, ¿no? Lo que me gustaría comentarles de primero es qué es la creatividad, ¿no? Yo sé que todos podemos tener una noción de qué es la creatividad y podemos decir, bueno, ser creativo es que nos lleguen muchas ideas y todo lo demás, pero igualito no está de más definirlo, ¿no? La creatividad no es más que la disciplina de crear y hacer realidad las ideas. Y me gusta mucho la última parte de hacer realidad las ideas porque muchas veces tenemos una idea muy creativa, una idea muy buena, una idea ganadora, pero por temor, por miedo, por no saber gestionarla, no la presentamos al cliente o simplemente queda en el olvido. Y de esa manera nadie va a saber que eres creativo, nadie va a saber de tu idea. ¿Por qué pongo este post de Better Pro? Yo recuerdo que ese día yo estaba esperando con este post porque yo estaba scrolleando por mi Instagram y decía, ajá, todas las redes sociales o todas las redes que yo sigo, todos publican feliz 14 de febrero. Este fue el post del día de San Valentín. Todos publican feliz 14 de febrero, feliz San Valentín. Y yo decía, ok, esta es la primera idea que se te viene a ti a la cabeza cuando tú eres creativo y quieres publicar algo en tus redes sociales, ¿no? Publicar feliz 14 de febrero. O de pronto es otra festividad y publicas, no sé, feliz Día de la Bandera, por dar un ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos cómo gestionamos esa idea para ir más allá? ¿Cómo la ejecutamos? ¿Cómo vamos más a fondo con esta idea, ¿no? Ellos agarraron, ¿no? Hicieron, vamos a llamarlo como que conectaron, qué es lo que nosotros hacemos con el tema del Día de San Valentín. Me pareció bastante cool, porque sí, o sea, hay veces que
que no dejamos que las ideas evolucionen, que no dejamos que las ideas vayan corriendo y no lo sabemos gestionar después, ¿no? Lo otro que les quería mencionar, ¿no? Las ideas. Esto es una fórmula básica en cualquier proceso de innovación o en cualquier proceso creativo, ¿no? Las ideas tienen que ser siempre 99% ejecución y 1% idea. Nosotros podemos tener una idea muy ganadora, muy buena, muy positiva, pero si esa idea no es ejecutable, de verdad que esa idea va a quedar en el tiempo, no se va a ejecutar, nadie va a saber de tu idea. Entonces siempre, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si la idea que tenemos es ejecutable. Esa es la primera pregunta que se hace. Yo les voy a hablar desde mi punto de vista, desde mis 5 años de experiencia como diseñador gráfico lidiando con clientes, pero de igual forma me gustaría que ustedes en cualquier momento que se sientan como en confianza de aportar algo, lo hagan, porque yo aquí les voy a hablar, les voy a dar tips de lo que me ha funcionado a mí, pero también sería bueno que ustedes comenten qué es lo que les ha funcionado a ustedes. Pero volviendo a este tema, lo principal que tenemos que tener en cuenta para que una idea de verdad sea rentable o de verdad se puede hacer es que sea ejecutable, ¿no? Luego que vemos o que definimos si una idea es realizable, ¿no? El segundo consejo que siempre doy es seguir cuestionándose, ¿no? Nos hacemos otras preguntas que tengan que ver con la idea que tenemos. Estas son algunas de las preguntas que yo hago, se las voy a ir explicando una por una. Y lo primero que me pregunto es si esta idea tendrá un impacto mayor positivo a otra propuesta. Por lo general, cuando somos diseñadores o incluso cuando somos arquitectos, presentamos varias propuestas, ¿no? Y si no lo hacemos, deberíamos hacerlo, ya vamos a ver por qué. Pero siempre me pregunto si esta idea va a tener un impacto positivo mayor que otra idea. ¿Por qué? Porque el cliente siempre me va a comentar, hay otra idea, hay otra propuesta más conservadora, y sobre todo si es un cliente cerrado, si estamos lidiando con un cliente cerrado. Siempre me va a preguntar, ¿hay otra idea, hay otra propuesta? La otra pregunta que me hago es, sobre todo con arquitectura, más que todo en realidad, y hasta con temas de diseño, pero a veces me hago la pregunta de si la idea que yo tengo es factible financieramente. Eso es algo que incluso le podríamos preguntar al cliente antes de empezar a trabajar con él. ¿Tienes un presupuesto para esto? ¿Tengo un budget para esto que estoy diseñando? De esa forma nosotros vamos a saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. De igual forma, ya después les voy a explicar cómo definir el tipo de clientes y cómo hacer que nos diga si tiene un budget. Lo otro que me hago, que está muy relacionado a la primera, y es si la idea es qué tan innovadora es esta propuesta que estoy teniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es una idea tan innovadora, en realidad no es una idea tan creativa. Entonces, bueno, definitivamente tenemos que desarrollar un poquito más la propuesta y hacernos más preguntas para ver si la idea es innovadora. Otra pregunta súper importante es si la idea es sustentable en el tiempo, ¿no? Yo puedo tener una idea muy innovadora hoy, pero de pronto en un año la idea no es igual de vigente de cuando yo tuve esa idea, ¿no? Entonces, de pronto tenemos una idea con un proceso, de pronto tenemos una idea con un cuarto, con una habitación que estamos diseñando, pero en un año esa propuesta no va a ser igual a cuando yo tuve esa idea, ¿no? Entonces siempre tenemos que procurar que las ideas de verdad tengan un tiempo duradero. Lo otro es, la otra pregunta que me hago es cuántas otras ideas hay que solucionen el mismo problema. Está muy relacionada a la primera también, ¿no? Se supone que si yo tengo una idea, primero tengo que esperar un poquito más para ver si me llegan otras ideas, ¿no? Entonces imagínense que yo tengo 10 ideas para yo resolver este problema y yo considero que esta propuesta es la elegida, ¿no? Pero de pronto hay otras ideas que estamos pasando por debajo de la mesa, que no estamos teniendo en cuenta. Entonces siempre hay que hacerse esas preguntas, ¿no? Para poder definir cuál es la idea ganadora. Y la otra pregunta que me hago es por qué esta es la idea indicada para solucionar el problema, ¿no? Todas las preguntas tienen como que una conexión, sin embargo, todas llevan a lo mismo, ¿no? Todas llevan prácticamente a lo mismo, a tratar de segmentar un poquito la idea que yo estoy teniendo. Ahora me gustaría hablarles un poquito sobre esto que es bastante interesante, ¿no? También coloco un meme que dice I have so many ideas in my head and projects in my head, it's exhausting. ¿Por qué les comento esto, no? Hay un síndrome que se llama Too Many Ideas Syndrome, que es básicamente cuando tenemos muchas ideas en un periodo corto de tiempo. ¿Qué pasa cuando tenemos este síndrome, no? O cuando estamos presentando esto, ¿no? Que tenemos varias ideas, no sabemos qué hacer, es demasiado, ¿cómo llamarlo?, abrumador. ¿Qué pasa cuando sucede esto, no? Nosotros por lo general, nuestro cerebro
cuando trabajamos con varias ideas, nuestro cerebro trabaja menos, ¿no? Entonces, si nuestro cerebro va trabajando menos, ¿por qué trabajamos menos el cerebro? Porque estamos muy estresados por todas esas ideas que estamos teniendo. Entonces, por esa razón, nuestro cerebro trabaja menos. Y eso sucede cuando tenemos varias ideas, ¿no? No sabemos cuál idea elegir. ¿Qué hago yo cuando tengo muchas ideas y no sé cuál es la idea ganadora, ¿no? Por lo general programo un día para hacer un detox de todas las ideas que tengo. Yo lo anoto todas las ideas primero, ¿no? Y luego hago un detox de todas esas ideas. De esa manera, bueno, vamos a tener como que una idea más clara, o nos quedamos con de pronto 3 ideas ganadoras y después las vamos desarrollando poco a poco, ¿no? Luego anoto todas las ideas que tengo. Yo por lo general uso Evernote o Notion o el mismo blog de notas de Windows o de Mac. De pronto Google Keep. No sabemos en realidad cuándo nos va a llegar una idea, ¿no? Sí sabemos que la creatividad hay que trabajarla, y luego les voy a dar algunos tips de cómo trabajar la creatividad, pero no sabemos cuándo nos va a llegar alguna idea, ¿no? Entonces es necesario que de pronto la manera en la que vayamos a anotar esas ideas sea como que algo fácil, ¿no? Incluso papel y lápiz, no sé. A mí por lo general me llegan muchas ideas en la noche, entonces yo lo que hago es que las anoto en el teléfono, y muy importante, no desarrollarlas de una vez, ya luego vamos a hablar de eso. Lo otro que hago es dedicarle un día a cada idea, ¿no? Por lo general la creatividad suele ser un trabajo demasiado abrumador y demasiado pesado mentalmente, y cuando tenemos varias ideas, de verdad que es bastante abrumador. Entonces el contenido suele ser muy denso de estas ideas que nosotros tenemos. Por lo general yo lo que hago es que le otorgo un día a cada idea que tenga, a cada idea ganadora que tenga, y las voy desarrollando en ese día, pero no lo hago en las 8 horas laborales, por llamarlo de alguna manera, sino que me tomo varios descansos porque suele ser demasiado agotador, ¿no? Entonces de esa idea estoy como que dándole un poquito de pausa a mi cerebro para que vaya pensando mejor las cosas. Otra cosa de las que les quería hablar es sobre el time shaming. Siempre se ha dicho, ¿no? que la procrastinación es algo negativo en nosotros. La procrastinación por lo general está asociada a la improductividad, a no ser productivos con nuestro trabajo, con lo que estamos haciendo, a perder el tiempo. Por lo general este es un sentimiento de culpa que tenemos nosotros cuando estamos perdiendo el tiempo y no estamos siendo productivos. Este concepto va muy asociado a lo que es la procrastinación, pero déjenme contarles que hay una procrastinación positiva y hay una procrastinación negativa. Acá vamos a hablar de la procrastinación negativa, pero luego vamos a estar hablando de la procrastinación positiva. Entonces, el time shaming es el sentimiento de culpa que tenemos de que estamos perdiendo el tiempo y de que no estamos siendo productivos, ¿no? ¿Qué hago yo cuando estoy presentando estos síntomas, ¿no? O este time shaming? Primero, hago algo que me guste. No tiene que ser relacionado a lo que yo hago en mi día a día, ¿no? De hecho, debería ser algo totalmente diferente como para despejarme, ¿no? Hay cosas que podemos hacer, como por ejemplo salir a caminar, si te gusta caminar, ir al gimnasio, si te gusta entrenar, podemos dibujar, podemos hacer un montón de cosas para ir despertando esa creatividad. Estas son actividades que están asociadas a cómo despertar la creatividad. Lo otro que podemos hacer es mantener la calma, keep calm. Siempre es necesario esto, ¿no? La creatividad nunca va a llegar a una mente estresada. Si nosotros estamos estresados, si nosotros no mantenemos la calma, la creatividad definitivamente no va a llegar a nosotros, no van a llegar ideas y va a ser bastante pesado. Lo otro que podemos hacer es actividades asociadas a la creatividad, ¿no? O asociadas a lo que uno hace día a día. Les voy a dar mi ejemplo, ¿no? Todo esto que les estoy comentando es basado en mi experiencia, pero ustedes pueden anotar o escribir ahí en el chat qué les ha servido a ustedes para lidiar cuando les hacen falta ideas, ¿no? Cuando sienten que están perdiendo el tiempo. ¿Qué hacen ustedes cuando sienten que están perdiendo el tiempo? ¿Siguen perdiendo el tiempo o hacen alguna de estas actividades? ¿O tienen alguna fórmula para que les lleguen las ideas? Actividades que están asociadas a la creatividad, por ejemplo, yo lo que hago es, a mí me gusta mucho diseñar para artistas, diseñar para diarios deportivos, me gustan mucho esas cosas, ¿no? Entonces yo lo que hago es que agarro algo que ya está creado, de pronto una canción que me guste demasiado, y le hago un cover art a la canción. ¿Qué estoy haciendo con esto? Bueno, estoy haciendo algo que me guste, estoy haciendo algo que no es remunerado, no tengo el peso, la responsabilidad en mis hombros de decir, bueno, tengo que entregar esto, tengo un deadline para esto, y todavía no tengo ninguna idea. No, esto es algo
básicamente como un dibujo libre, ¿no? De pronto en el preescolar o algo así nos comentaron, no, dibujo libre, nos daban una hoja en blanco y nos decían, hagan lo que ustedes quieran. Bueno, prácticamente es lo que vamos a hacer aquí. De pronto, incluso yo cuando estudiaba arquitectura, yo una vez le dije a mi abuela, abuela, dame tus planos de tu casa en físico y yo los voy a pasar a Revit o AutoCAD. Entonces, eso es un trabajo no remunerado, pero que definitivamente está asociado a lo que nosotros hacemos día a día y nos pueden surgir algunas ideas cuando estamos haciendo eso. Si hay algunas ideas que ustedes tengan, o sea, algo que ustedes hagan cuando están presentando esto, anótenla en el chat y Lila me avisa y lo comentamos. Sí, Julia, ahí Otra cosa, están poniendo un montón de ideas, están bastante participando. Vamos a ver, lo que pasa es que no puedo leer, ¿cómo leo por acá? Empezó Camila diciendo que le gusta salir a caminar para despejar la mente. A Sofi le gusta silbar. A Marga dice hacer algo que no tenga nada que ver con lo que estoy haciendo o lo que tenga que ver con la idea. A Lucía le gusta salir un rato afuera, tomar aire y despejarse un poco. Fabián se pone a dibujar cuando está trabajando sus ideas. Mariana dice para todo lo que está haciendo y se pone a ver alguna serie o algún video. Podcast, mucho podcast. Great music set. Salgo a caminar y a escuchar música. Qué bueno, todas esas son ideas en realidad que esto es algo muy personal, ¿no? Estas cosas que yo les mencioné son algo muy personal. Yo aquí lo que les estoy comentando es algo que me ha servido a mí. Veo que muchas de las cosas son principalmente hacer algo que nos guste, ¿no? De esa manera estamos estimulando nuestro cerebro, pero no nos estamos dando cuenta, ¿no? Porque estamos haciendo algo que nos guste. Y como les mencioné anteriormente, una idea puede llegar en cualquier momento. A mí, por ejemplo, me llegan muchas ideas en la noche antes de dormir y incluso me puede provocar un insomnio pensar en esa idea, pero lo ideal cuando tenemos una idea, de pronto nosotros estamos caminando, estamos tomando un poco el aire y todo lo demás, y se nos ocurre una idea, ¿no? Lo principal que tenemos que hacer es anotar esa idea y no intentar desarrollar esa idea de una vez, ¿no? ¿Por qué? Por esto que les voy a mencionar. Hay dos tipos de procrastinación positiva y procrastinación negativa. La procrastinación negativa es cuando estamos dejando las cosas para después, pero no hay ninguna razón. Simplemente porque le estamos huyendo al problema y no lo queremos hacer, ¿no? Y la procrastinación positiva. La procrastinación positiva está asociada a cuando tenemos o estamos dejando las cosas para después, pero por alguna razón en específico. Por ejemplo, ¿qué se hace cuando se tiene una idea? Yo tengo una idea, como les mencionaba anteriormente, estoy diseñando una habitación, tengo una idea, ¿no? Considero que la idea es ganadora, es bastante realizable, es bastante factible. Lo primero que tengo que hacer es anotar, no desarrollarla de una vez. ¿Por qué no la puedo desarrollar de una vez? Porque tengo que procrastinar positivamente, tengo que dejar que esa idea que yo tuve evolucione, ver si de pronto en ese proceso de que estoy desarrollando esa idea que tuve, algunas otras ideas llegan a mí y las puedo ir desarrollando a la par. Entonces no intentemos desarrollar las ideas de una vez. Anotemos las ideas, anotemos la premisa de la idea y luego la vamos desarrollando. Como les mencionaba, la creatividad se trabaja, la creatividad no llega sola, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar la creatividad? Como les mencionaba anteriormente con el tema del time shaming, ¿no? Salir a caminar, hacer algo que nos guste. Y ustedes también mencionaron algunas cosas que hacen cuando sienten que no están llegando las ideas, ¿no? Ya finalizando como que esta parte, esta es la parte como que global de qué es la creatividad, una breve introducción de qué podemos hacer o de las herramientas que tenemos que están relacionadas a la creatividad. Y me gusta terminar con esta frase porque a veces pensamos que, y lo mencionaba anteriormente con la frase de Albert Einstein que decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Tenemos que definitivamente producir esa creatividad, tenemos que hacer cosas para motivar esa creatividad, ¿no? Eso no va a llegar solo, no va a llegar por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces hay que manejarla, ¿no? Una vez que ya tenemos una idea, es muy importante, ¿no? Esta es la parte, yo diría que la parte más importante, la parte donde más nos estancamos, ¿no? Y es cómo presentarle esta propuesta que nosotros tuvimos al cliente, ¿no? Esto es yo diría que la parte más importante de este workshop, lo que yo quiero que más se lleven de este workshop, ¿no? Primero, cliente versus creatividad. Primero hay que definir
al cliente, ¿no? Nosotros tenemos una reunión, una reunión de entrevista con el cliente y luego tenemos un kick-off cuando el cliente nos elige, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? No, tenemos que hacer algunas preguntas en esa reunión de kick-off para tratar de determinar si este cliente es un cliente cerrado o es un cliente abierto. ¿Qué quiere decir con cliente cerrado y con cliente abierto, ¿no? Con cliente cerrado, lo que quiere decir es que probablemente sea un cliente con gustos un poco más clásicos, un poco más chapado a la antigua, y con clientes más abiertos son ese tipo de clientes que están dispuestos a que uno les dé ideas, les aporte su proyecto. Es primero identificar con qué tipo de clientes vamos a manejar, ¿no? Una vez que identificamos esto, ya podemos definir si vamos a ser creativos o ejecutores, ¿no? ¿Qué quiero decir yo con creativos o ejecutores? Por lo menos yo tengo dos clientes en Better Pros, ¿no? Con uno soy creativo y con el otro soy ejecutor. Con el creativo lo que quiero decir es que yo tengo la total libertad de aportar ideas, de decirle qué podemos hacer, de pronto cómo podemos desarrollar algo, o sea, que estoy involucrado con el cliente y que el cliente definitivamente está involucrado conmigo, ¿no? Lo otro es cuando somos ejecutores. Con el otro cliente soy ejecutor. ¿Por qué? Porque el cliente me envía a mí un boceto, que estoy seguro que es lo que más les suele suceder a ustedes como arquitectos, que les envían un boceto y ustedes tienen que desarrollar esa idea que les dio el cliente en AutoCAD, en Revit o en el programa que hayan identificado. Entonces, bueno, ya con eso podemos identificar si vamos a ser creativos o ejecutores con este proyecto. No está mal ser ninguna de las dos. Obviamente no está mal ser creativo y tampoco está mal ser ejecutor. Incluso me pueden comentar por el chat si alguna vez han pensado que son ejecutores o que son creativos. ¿Se me escucha? Que creo que sí se me escucha, ¿cierto? Sí, te escucha bien. Entonces, una vez que tengamos identificado esto, si vamos a ser creativos o ejecutores, podemos ir a las otras preguntas que le podemos hacer al cliente, ¿no? Definitivamente vamos a ser creativo o ejecutor dependiendo del cliente con el que estemos. Nos pueden comentar por ahí por el chat si en alguna vez han pensado que han sido creativos o ejecutores y por qué creen que han sido ejecutores, ¿no? De pronto se debe a que de pronto ustedes no han tenido la oportunidad de presentar alguna idea a un cliente, pero el cliente está abierto a presentarle, a que se le presenten las ideas, ¿no? Lo van dejando por ahí y Lila me va avisando si alguien quiere contar de pronto una historia de alguna idea que se le haya presentado a un cliente y el cliente no haya aprobado. ¿Por qué no aprobó la idea el cliente, ¿no? De pronto aquí lo vamos a ver. Ahí Sofi fue la única que se animó a comentar y dice que es principalmente ejecutora y que a veces tiene ideas creativas, como que se le ocurre una idea y la promueve y la llega a desconectar. Dice, soy creativa y luego desconectar fuentes y tengo unas ideas. Mamita. Male también dice que es ejecutora. No sé si alguno de los arquitectos, ¿cómo se siente? Sí, alguno de los arquitectos también sería bueno. Santi dice que es más bien creativo, pero me vienen bien los puntos para filtrar mis ideas. Qué bueno. Bueno, precisamente aquí les voy a dar algunos tips para ser un poquito más creativos y para manejar a estos clientes que son cerrados, ¿no? Como les mencionaba, no está mal. Julia Alejandra, que es arquitecta, dice que lo mismo que mencionás vos, que depende mucho del cliente, que hay clientes que dan más pistas a ser uno más creativo y hay otros que te limitan más. Sí, totalmente. Es así, ¿no? Con todos los clientes podemos ser creativos. Obviamente el porcentaje va a variar. De pronto somos un 90% ejecutores y un 10% creativos. Pero siempre hay que presentarle ideas al cliente, ¿no? Por lo general, si ustedes como arquitectos les envían a diseñar o les envían un boceto de alguna habitación que ustedes tienen que diseñar, yo lo que haría es enviarle 3 propuestas al cliente. Les voy a mencionar aquí qué es lo que vamos a hacer con clientes cerrados, ¿no? Primero hay que dejarle claro a este cliente que tú estás para sumar, que tú no estás para restar. Hay clientes que son cerrados, que piensan que de pronto tú no le prestaste atención a su idea, te envían un boceto, como mencionaba anteriormente, de una habitación y ellos quieren que tú solamente ejecutes la idea, ¿no? Hay que dejarle claro que tú estás para sumar, ¿no? Que tú estás para aportar ideas, que para eso también se te paga, ¿no? Entonces eso es un plus, ¿no?
eso siempre va a ser un plus, presentarle varias ideas al cliente y dejarle claro que tú estás para sumar. Lo otro es no te tomes las cosas personal. Esto les confieso que me llevó muchísimo tiempo manejarlo. Por lo general, cuando tenemos una idea, nos enfrascamos mucho en nuestra idea y pensamos que es la ganadora, y no es así a veces, ¿no? Hay veces que el cliente, por estar en todo el centro del asunto, va a querer opinar, va a querer dar sus puntos de vista, y eso no está mal. Siempre tenemos que escuchar al cliente. En realidad, nuestra idea no es la única idea ganadora. El cliente está allí y sabe qué es lo que pasa en su entorno, ¿no? Hay veces que incluso hasta nos tenemos que preguntar a quién le tiene que gustar lo que yo estoy haciendo, ¿no? Nosotros como diseñadores, o incluso los arquitectos, ustedes como arquitectos, hay veces que incluso le trabajan al cliente del cliente, fíjense, o sea, ustedes le trabajan al cliente de Better Bros. Entonces, ¿a quién le tiene que gustar? ¿A mí, al cliente de Better Bros, o al cliente de mi cliente? Eso es algo demasiado difícil de saber, ¿no? Incluso hasta se lo pueden preguntar al cliente si ustedes consideran. Pero de pronto, cuando el cliente nos hace alguna corrección, cuando nos dice que esta idea no está bien, es porque él sabe que de pronto el cliente de él no le va a aceptar la propuesta. Entonces no es culpa de él tampoco. Por eso es que esto a veces lleva mucho tiempo, como que nos quede ese tema de no tomarnos las cosas personales, porque a veces sentimos que nuestra idea es la que es y ya está. No aceptamos las propuestas de otros y eso está mal, ¿no? La otra cosa es ser asertivo y lógico. Natalie Araujo dice que exacto, que eso sí, que no puedes tomarlo personal, que las diferencias culturales incluso también influyen en las ideas de lo que nos gusta y no nos gusta. Y creo que eso es un re punto a tomar. Estamos trabajando y vinculando diferentes culturas, no solamente con el cliente y con el cliente de nuestro cliente, sino también hasta con los mismos equipos de trabajo. Totalmente, en realidad es así. Ese es un punto bastante interesante. Tenemos hasta diferentes culturas, ¿no? Entonces, de pronto hay que estudiar un poquito más al cliente para saber qué nos está diciendo con las cosas que nos está diciendo, con las correcciones que nos está diciendo, ¿no? Sobre nuestra idea. Otra cosa que es bastante importante, y es saber que el cliente cerrado siempre va a ser asertivo y lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que cuestionarnos mucho antes. Por lo general, si tú estás diseñando una habitación, volvemos al tema de la habitación, si tú estás diseñando una habitación, tienes 3 propuestas, ¿qué es lo que tú deberías hacer para presentarle las propuestas a un cliente cerrado, ¿no? Al cliente abierto, por lo general, le va a gustar la propuesta, pero después vamos a hablar un poco de esto, porque hay clientes abiertos y hay clientes cerrados, y esos clientes cerrados o abiertos pueden ser involucrados o no. Yo le tengo más miedo a los que no se involucran que a los que se involucran mucho. Pero vamos a volver a este tema de ser asertivo y lógico. ¿Qué les quiero dejar con esto? ¿No? Que cuando ustedes le vayan a presentar estas 3 propuestas que ustedes hicieron a un cliente, primero se tienen que cuestionar mucho antes de presentárselas. Primero anoten las preguntas que ustedes consideran que el cliente haría, ¿no? Con su respuesta, obviamente, porque el cliente seguro les va a hacer algunas preguntas. El cliente no les va a aceptar las cosas así de una vez, pues. Si ustedes consideran que ustedes tienen una idea muy potente y que esta es la idea que es, incluso el cliente puede ser que también sepa que esta es la idea ganadora, pero simplemente el cliente te va a querer cuestionar para saber si de verdad tú confías en tu idea. Y eso es algo que es sumamente importante. Nosotros tenemos que ir totalmente convencidos de que esta idea es buena. No podemos, o sea, el cliente no puede ver el miedo en nosotros cuando le estamos presentando alguna idea, porque lo va a ver y nos va a preguntar cosas y probablemente no estemos preparados para esas preguntas que nos vaya a hacer y nos va a echar el proyecto para atrás. Entonces les dejo con estas 3 cosas. Primero, dejarle claro que está para sumar al cliente. Segundo, no tomarse las cosas personales. Si ustedes ven que el cliente empieza a hacer correcciones y empieza a cuestionarse y empieza como que a irse por otros temas, o simplemente que ustedes sienten que los están cuestionando mucho, pero simplemente porque no les gusta la idea. Bueno, a veces simplemente los están cuestionando porque el cliente siempre va a querer estar involucrado en el proyecto, y eso es algo que tenemos que tener muy, muy presente, ¿no? El cliente, por lo general los arquitectos, en este campo creativo, el cliente siempre va a querer estar involucrado en el proyecto porque él quiere formar parte de lo que se está creando, ¿no? Él quiere formar parte de lo que sucedió, de lo que ustedes están haciendo. Entonces tampoco podemos pretender que hacer todo nosotros, ¿no? No podemos tampoco pretender eso.
Luego, me gustaría comentarles qué preguntas hacerle antes al cliente para saber si es un cliente cerrado o es un cliente abierto al que le podemos presentar alguna idea. ¿Cómo hacer el brief? Hay algunas preguntas que yo suelo hacerle, ¿no? De pronto en el kickoff. Estas preguntas son las que me han servido a mí, honestamente. Ustedes de pronto tienen algunas otras preguntas, incluso pueden ir muy directo. Yo a veces les pregunto, mira, si tú fueras un carro, ¿qué marca de carro serías tú? Y de pronto, si el cliente me responde creativamente, bueno, ya sabemos que estamos con un cliente abierto, pero si el cliente me responde de pronto muy cortante o muy conciso, o me responde, no, yo sería un carro clásico de los años, no sé, 1900 y cosas así, ahí ya estamos sabiendo, ya sabemos que, bueno, ya estamos tratando de identificar al cliente. O simplemente le pueden hacer la pregunta de si ellos están abiertos a que se le presenten ideas, ¿no? Como les mencioné, yo en algunos casos soy creativo y en otros casos soy ejecutor. Sin embargo, en los casos en los que soy ejecutor, por lo general, lo que suelo hacer es, ok, tú me envías a mí un boceto, yo hago tu boceto, ¿no? Yo hago o diseño tu boceto, pero te hago otra propuesta. Y esa propuesta es mía, totalmente mía. Y ahí el cliente, tú le das como un panorama más amplio para que el cliente decida, porque al cliente le gusta también decidir, eso es algo muy importante, al cliente le gusta decidir. Entonces, si le llegamos solamente con una idea, con una propuesta, el cliente probablemente te diga, hay otra cosa, o podemos ver otra cosa, o simplemente no estamos haciendo bien el proceso creativo porque no estamos procrastinando activamente. Recuerden que procrastinar positivamente, perdón, es cuando dejamos las cosas para después, pero la estamos dejando para después porque consideramos que la idea le falta un poquito más de evolución y hay que desarrollar. Esto no suele suceder mucho incluso cuando queremos desarrollar las ideas de una vez y no podemos porque nuestro cerebro ya está cansado de estar haciendo el boceto del cliente. ¿Qué otras preguntas se le pueden hacer al cliente? Bueno, fíjate, no sé, estás abierto a que yo te haga algunas propuestas. De pronto, si tú fueras una persona, ¿qué cosas frecuentarías? ¿No? Esto es algo que incluso suelo preguntar yo mucho cuando hago los logos o los identificadores. ¿Qué lugares frecuentarías? ¿Frecuentarías un café clásico, un café un poquito más moderno, un café tipo Starbucks? ¿O un café clásico? ¿Irías a una barbería o irías a una barbería clásica? O no te cortas el pelo. O sea, son preguntas que de pronto a mí me han funcionado, pero ustedes tienen sus propias preguntas que le pueden hacer. Y si no consideran que estas preguntas le van a caer bien al cliente, simplemente le pueden preguntar, ¿estás abierto a que te haga, o a que te presente algunas ideas? Y listo, el cliente les va a decir sí o no. Luego, suelo hacer como que un brief del after meeting, después de la reunión, ¿no? Lo que yo pude agarrar de la reunión que yo tuve con el cliente. ¿Qué preguntas hacerle después al cliente para que me dé un buen feedback? Antes les mencionaba, ¿no? Hay clientes abiertos que son involucrados o que no son involucrados y hay clientes cerrados que son involucrados o no son involucrados. Les mencionaba, yo le tengo mucho temor a los clientes no involucrados, porque ¿qué pasa con esos clientes? Que probablemente nos den total libertad a nosotros para crear y para diseñar y para hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que por lo general nosotros tenemos varias entregas, ¿no? Varias revisiones del cliente. Entonces, si nosotros vemos que el cliente nos está respondiendo muy importante, que tipo sí o no, es un cliente no involucrado, que se quiere salir y quiere salirse rápido de la reunión y de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo de clientes? Que cuando llegamos a la entrega final, lo que le presentamos al cliente, que es una propuesta súper innovadora, el cliente no lo va a aceptar. Entonces, vamos a volver al inicio. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué preguntas deberíamos hacerle después al cliente? Mira, ¿qué te pareció lo que te estoy presentando? ¿Te parece que tú puedes aportarle algo a lo que yo te estoy presentando? Traten de no hacerle preguntas de sí o no, tipo, ¿te gustó lo que te presenté? Porque si le preguntamos si le gustó, obviamente nos va a decir sí o no. No nos va a dar un feedback más grande, ¿sí? Sobre todo si estamos hablando de un cliente cerrado. Entonces siempre hay que hacerle varias preguntas después al cliente para tratar de identificar qué fue lo que le gustó o lo que no le gustó. A mí me ha pasado muchas veces que yo le presento algo al cliente, el cliente me dice sí, y después cuando estamos en la entrega final retrocedemos al punto de inicio, porque le presenté algo muy creativo, algo demasiado fuera de lo común, y el cliente dice, no, yo quiero algo más conservador.
Entonces ahí es donde se presentan los problemas y donde sobre todo perdemos mucho tiempo con el cliente. Las conclusiones que les quiero dejar, y ya un poquito para terminar, no sé si hay algunas preguntas en el chat o si han mencionado algo en el chat, aquí ya lo puedo abrir. ¿Qué cosas les quiero dejar que de verdad me han servido mucho a mí, ¿no? Primero, la idea que nosotros tengamos, primero hay que darle pie a que evolucionen. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo mencioné. Procrastinando un poquito positivamente para que las ideas puedan evolucionar, puedan llegar nuevas ideas, pero siempre tiene que ser ejecutable, siempre. Yo estoy seguro que a más de uno le ha pasado que tienen una idea, consideran que la idea es muy buena, pero por temor, por miedo, por no estar muy seguros de tu idea, no se la presentan al cliente. ¿Qué pasa con esto? Entonces no estamos teniendo una idea, porque nadie sabe de nuestra idea si no somos nosotros. Entonces probablemente llegue otra persona, le presente la misma idea, y la otra persona es la que tuvo la idea, no tú, porque él se la presentó. Otra cosa es dejar que las ideas evolucionen, no te precipites. Por lo general sí, la primera idea que nos llega a la cabeza cuando tratamos de solucionar un problema es la ganadora, o es la más factible, ¿no? Eso es lo que suele suceder. Pero si nos precipitamos y le presentamos la idea de una vez al cliente, no le estamos dando cabida a las otras ideas que nos pueden surgir en todo el proceso creativo. Entonces, lo ideal es no precipitarse, procrastinar un poquito positivamente, nos llega una idea, hacemos algo que nos guste, y eso va a hacer que las ideas vayan saliendo solas, ¿no? Lo otro, la creatividad no llega sola, tienes que trabajarla. Lo mencioné, ¿no? Lo acabo de mencionar, ¿no? La creatividad, tú tienes una idea, ¿no? No te precipites con la idea. Trabajas la idea, la vas trabajando poco a poco, y en ese trabajo de esa idea te van a llegar otras ideas. De esa forma es que se trabaja la creatividad, y de esa forma es que te llegan ideas cuando la estás trabajando. Ya lo mencionamos anteriormente, hacer cosas que nos gusten, mantener la calma para que nuestro cerebro no esté tan estresado. Pero la parte más fundamental de cuando nos llega una idea es trabajarla, porque no es solamente la idea y saber que la idea es ejecutable, es que tenemos que trabajar la idea. Luego de trabajar la idea hay que presentársela, hay que presentarle la idea al cliente. Y lo otro es, antes de cualquier cosa que tú vayas a hacer, es identificar, o antes de cualquier idea que tú vayas a presentar o que se te vaya a ocurrir, es identificar si el cliente dará espacio o no a tus ideas. Si te vas a convertir en un creativo o te vas a convertir en un ejecutor. La verdad es que a mí me costó mucho el tema de ser ejecutor, porque yo me considero una persona muy creativa, y como les mencioné anteriormente, eso está muy relacionado al tema de tomarse las cosas personal o no. La verdad es que nosotros somos muy celosos con nuestras ideas, ¿no? Y sobre todo si le hemos invertido tiempo. Imagínense que ustedes tienen una idea de algo súper innovador a nivel arquitectónico, pero cuando se la presentan al cliente, él la rechaza, y ustedes saben que la idea es totalmente ejecutable, que es totalmente factible financieramente, pero el cliente la rechaza, ¿no? Eso obviamente nos va a poner un poquito malos a nosotros, ¿no? Pero tenemos que aceptar que no nos lo está diciendo de pronto por algo personal. El cliente no sabe ni siquiera quiénes somos nosotros, solamente sabe nuestro nombre y listo. No le gusta tampoco involucrarse mucho con nuestras cosas personales, ¿no? Entonces él no te está diciendo las cosas no sé, por hacerte un daño o algo por el estilo, no. Sino que incluso hasta probablemente, como les dije anteriormente, capaz al cliente, de su cliente, no les está gustando la idea, y no les gusta. Me pasó en el primer proyecto que yo tuve en Better Pros, me pasó que ya pensé que todo estaba listo, ya pensé que todo estaba impreso porque eran unas cosas para un evento, y luego el cliente de mi cliente le dijo, no, esto tiene que estar un poquito más grande, esto tiene que estar así, esto tiene que estar así, y yo le dije, bueno, a mi cliente de Better Pros le gustó, sin embargo a su cliente no le gustó, y por eso entiendo que va a pasar por un proceso de corrección. Las ideas siempre van a pasar por un proceso de correcciones, y eso me gustaría dejárselo claro, ¿no? Y el cliente, como les mencioné anteriormente, que le gusta la primera, que todo sea bien, que todo sea perfecto y que no se cuestione él mismo, es un cliente que no va a estar tan involucrado en el proceso creativo, va a dejar que ustedes hagan lo que ustedes quieran, y probablemente en un principio eso sea bueno porque estamos siendo totalmente creativos, pero en un futuro puede que nos traiga problemas.
Entonces ya para finalizar, estas son las conclusiones que les quería dejar. No sé si hay alguno que se anime a contar alguna historia de algún proceso por el que hayan pasado, que hayan sentido que sus ideas no hayan sido aprobadas por el cliente, que le hayan invertido mucho alguna idea y sienten que no valió de nada, ¿no? A mí me ha pasado muchísimo. ¿A alguno de ustedes les ha pasado? Vamos a ver si se animan a participar. Yo A podría ver, dar ¿alguno una ahí? experiencia. ¿Cómo? César. Disculpa. Hola Julio, ¿cómo estás? Y hola a todos. Hola, hola. Bien, ¿y tú? Un placer. Tal vez quería contar algo que me vino a la cabeza mientras hablabas, y es que me ha pasado a veces con mi cliente que sí le gustan mucho mis ideas, pero de pronto no valora lo que toma llegar a esas ideas. No sé si de pronto se puede alguno relacionar con esto, y es que de pronto le invierten 8 horas a una idea, al otro día se la presentan al cliente y le encanta, pero el cliente queda como, ok, ¿y eso hiciste en 8 horas? No sé si les ha pasado, y para uno fueron 8 horas de en verdad mucho esfuerzo, mucho trabajo, de sufrirlo un poco como para lograr mostrar algo que guste mucho, y para eso es como, ok, es lo que esperaba. Entonces, como no sabría cuando una idea te debe tomar el tiempo que te toma, o si realmente, así tengas un buen resultado, si vale la pena invertirle el tiempo que le estás invirtiendo. Total. Tú sabes que por lo general la creatividad vamos a llamarlo así, no se paga como tal. Entonces de pronto esas 8 horas que tú estás teniendo siendo creativa y todo lo demás, de pronto para ti pueden ser muchos, y son muchos, son demasiadas horas, un trabajo muy exhausto, como lo dije. Tener una idea no es solamente tener una idea, es darle la vuelta para poder ejecutarla, ¿no? Y sobre todo para presentársela al cliente, que es lo más importante. Entonces el cliente puede ser que no valore estas cosas, ¿no? De pronto, bueno, porque considera que con algo más conservador va a solucionar el mismo problema que tiene, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando con un cliente cerrado, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante hacerle varias preguntas al inicio al cliente para saber si vamos a ser ejecutores o creativos. Si vamos a ser creativos, esas 8 horas, si tú se las presentas a un cliente abierto, probablemente sea magnífico. Él te va a felicitar, te va a decir que tu trabajo está genial, que está súper bien. Pero si se lo presentas a un cliente cerrado, probablemente te diga lo que tú estás planteando, ¿no? Y todo esto lo hiciste en 8 horas, porque no valoran la creatividad. Solamente valoran el tiempo que se trabaja, el tiempo que tú estás en el programa. Sí, total, sí. Como si hubiera yo sabido esto antes, de identificar mejor al cliente, así tal cual como tú lo dices, uno ya sabe a qué vale la pena invertirle tiempo y a qué no. Totalmente, sí. Totalmente. Entonces ahí te llevas el golpe, que invertiste tanto tiempo en una idea, te llevas el golpe de que no fue aprobada y ahí es que cae, ¿no? Pero no, o sea, por eso te lo digo, no tomarse las cosas personal, simplemente saber que ese era un cliente que no iba a aceptar tus propuestas, que es un cliente cerrado, y ya vendrá otro cliente con el que pueda ser totalmente creativo. Dice Natalie, me pasó en un trabajo que pasé de ser creativa y ejecutora a solo ejecutora. Permanecí en el rol por 2 años más, pero no pude continuar porque realmente no había cabida para una idea. Bueno, yo hace como 4 meses renuncié a la empresa que fue mi alma mater, vamos a llamarlo de alguna manera. Tuve 5 años allí, prácticamente por lo mismo que menciona Natalie, ¿no? Siempre fui creativo, siempre, obviamente, algunas veces vas a ser ejecutor, pero allí yo sentía que era como que un 90% creativo y un 10% ejecutor. Y luego de muchos años, al final me daba cuenta de que yo simplemente tenía que ejecutar las ideas que tenía otra persona. Y yo decía, no, yo no quiero esto para mí, de verdad. O sea, yo no quiero esto para mi carrera, yo quiero ser una persona creativa. Y aquí hay que tener algo muy en cuenta, ¿no? Estamos rodeados de diseñadores, arquitectos, community managers, content managers, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que si nosotros estamos con un cliente cerrado, que solamente estamos ejecutando, vamos a llamarlo de alguna manera, probablemente sea algo, y me ha pasado muchas veces, que no podamos ni siquiera poner en nuestro portafolio. Esto es una idea incluso que hasta yo les puedo comentar, ¿no? Hay veces que me mandan a hacer algo, me envían un boceto y yo le digo, yo te lo puedo hacer sin ningún problema, a nivel financiero me sirve, pero a nivel de portafolio no me sirve. Y se lo digo al cliente, yo te lo puedo hacer, sin embargo, esto no va a ser algo que yo voy a colocar en mi portafolio, porque cualquier otro profesional a nivel de diseño, a nivel de arquitecto, que vea esto que yo estoy haciendo, va a saber que está mal. Ingenieros también, dice Jairo, totalmente.
todos pueden ser creativos, eso es algo bastante importante, todo. Incluso vi a Santi diciendo que él es más creativo y totalmente, o sea, uno puede ser creativo incluso hasta con los procesos, ¿no? De pronto yo suelo cuestionarme mucho, entonces yo digo, bueno, ¿por qué hacemos esto así y no lo hacemos de esta manera, ¿no? Esa es la primera pregunta que me hago, ¿por qué hacemos esto así y no lo hacemos de esta manera? Bueno, entonces de pronto surgen algunas respuestas como, bueno, lo hacemos así porque llevamos años haciéndolo así. Pero de pronto hay alguna otra manera que estamos omitiendo para hacer esto y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y de pronto puede ser una idea incluso hasta más, no sé, menos trabajada, menos pensada, que lleva menos tiempo. Sí, suele pasar mucho en realidad. Y eso es bastante interesante lo que les mencioné, ¿no? Que se me olvidó mencionar en toda la presentación. Hay veces que somos ejecutores y ni siquiera podemos presentar esos proyectos en nuestro portafolio porque nosotros dentro de nosotros sabemos que no está bien lo que estamos haciendo. Hay dos maneras de ser ejecutores, ¿no? Que de pronto el proyecto salga perfecto o que salga, bueno, como nosotros no lo esperábamos. Y ese proyecto probablemente nos haya servido solamente a nivel financiero y listo. A nivel de portafolio no nos va a servir. Bueno, se me había olvidado la ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer, algo que haya pasado incluso que quieran compartir. A mí cuando... Queremos almorzar, dice la gente. Sí. A mí me pasó una vez, hola Julio, hola a todos, Hola. de manejar, bueno, yo soy arquitecta y el tema a veces de definir algo que todavía no está decidido por el cliente, como presentarle una primera idea, no sé, me pasó con el interior de una cocina, que por ahí uno define muchas cosas muy específicas y entra en el detalle. Me di cuenta que mi cliente de VRPros me dijo, uy, no, pero no vamos a hacer un render súper terminado porque es algo que no le gusta, me dice, o pasa que se fijan, no sé, entra en un detalle de algo muy específico, de un color o de lo que sea. Entonces lo que empecé a hacer es como empezar a crear las imágenes pero sin tanto detalle, o sea, de hacerlas todas blancas, por ejemplo. Entonces para ir determinando a ver si le gustaba, no sé, la forma en la que estaba organizada la cocina, y no entrar en el detalle de una manija, o no me gusta, no sé, el color de la madera, y esas cosas como que lo fui aprendiendo obviamente con el tiempo, pero me di cuenta que por ahí no hay que mostrar todo de una, porque si no también es como, entran a ver otras cosas que por ahí no es el punto, digamos, para al menos alcanzar al cliente de que salga contento, ¿no? con la decisión. Totalmente. Alejandra incluso estaba comentando que invirtió 8 horas, ¿no? De pronto, si hubiéramos tenido este workshop antes, de pronto yo te digo, bueno, vamos a hacer algo, invierte 4 horas, ¿no? Solamente le presentas un borrador al cliente, ves si le gusta y no, bueno, por lo menos no estás perdiendo las otras 4 horas, ¿no? Totalmente así como lo plantea Melissa, creo que era. Sí. Sí, es así, o sea, a veces no deberíamos entregar todo de una vez porque probablemente si no identificamos en un principio si el cliente es abierto o es cerrado, probablemente nos vaya a rechazar las cosas, ¿no? Si es cerrado. Entonces, de pronto, si es cerrado, lo que podemos hacer, una estrategia es invertirle poco tiempo a las cosas y hacer varios borradores, ¿no? Entregarle de poco a poco, ¿no? Otra cosa que a mí me sirve mucho es hacer un key visual o un mood board, como lo quieran llamar. Básicamente es hacer un collage de fotos, ¿no? Yo hago un collage de fotos, le envío al cliente 3 collages de fotos o 3 mood boards y le digo, mira, de esto que te estoy enviando, ¿qué te gusta? ¿No? Y ahí está nuestro trabajo de identificar, bueno, le gusta esto, le gustan estos colores, le gusta más o menos este estilo. Entonces, si de pronto si le hubieras enviado algún mood board antes al cliente y le dices, mira, estos son ejemplos que yo sé que de Pinterest, de Dribbble, de Behance, de todas esas plataformas, ¿qué te llama la atención de acá? Te lo señala y ya ahí tú vas. Yo lo hice con el cliente con el que fui ejecutor, lo hice, le pasé un mood board, le dije, mira, ¿qué te gusta de lo que estás viendo? Claro, después hicimos unos banners y yo me guié con la relación con el cliente, bueno, que me haya demorado 1 hora haciendo un banner. Aquí Sophie Sol pregunta, ¿cómo no quedar obsoleto y por ende que nuestras ideas queden también? Bueno, simplemente preguntándose al inicio, ¿no? Obviamente siempre en algún momento la idea va a quedar obsoleta, ¿no? ¿Qué es lo que se intenta, no? Que no quede obsoleta en un año, que tenga la mayor duración en el tiempo esa idea que tuvimos. Eso es lo que se intenta, ¿no?
Piense, hay logos, por ejemplo, de Apple, de Microsoft, que de pronto lo viven cambiando. El de Apple tienen ya como 10 años sin cambiarlo, ¿no? Porque se dieron cuenta que, bueno, reduciéndolo un poquito más a nivel de colores, a nivel de texturas, de todas esas cosas, era más rentable, ¿no? Las tendencias siempre van cambiando, ¿no? Las tendencias, la verdad es que siempre van cambiando, pero tenemos que, de verdad, siempre procurar que esa idea pueda ser sustentable en el tiempo, ¿no? Pero que sea sustentable por 100 años, de verdad que lo veo un poquito difícil. Incluso el logo que tiene, que nunca se ha cambiado, que tiene mayor vigencia, lleva como 40 años, 50 años, no recuerdo bien la marca que es. Pero siempre en algún momento va a quedar obsoleta. Lo que tenemos que procurar es que sea de más de 10, 20 años. Bueno, chicos, cuando Julio y yo nos sentamos a ver esto, a mí lo que me había gustado mucho de su presentación y de lo que queríamos traer hoy es esto de cómo trabajar con estos clientes que sabemos que nos pasa a diario, que a veces uno como arquitecto, incluso como decía Jairo, hasta incluso como ingeniero, quiere poner su idea, quiere ser escuchado, quiere ser valorado, y cómo manejar a veces también esa frustración cuando vemos que del otro lado no está o no se ve lo mismo que lo que uno está intentando colocar. Y creo que una de las frases que él dijo que me gustó muchísimo es: no hay que tomárselo personal, tenemos que saber que también esa persona, como también dijo Natalie, tiene otras culturas, tiene otras visiones. Y bueno, y como siempre sepan que está su equipo acá, sus core coaches y nosotros todos para ayudarlos y tratar de justamente buscar entre todas las posibilidades que Better Bros les puede ofrecer ese equilibrio que ustedes necesitan. Julio, como mencionó, tiene 2 tipos de clientes, uno que le permite ser creativo y otro más ejecutor. Y bueno, nada, están acá abiertas siempre las puertas a que puedan traer esas cuestiones, esas ideas y esas ganas en los que tengan deseos de trabajar. No sé si alguien tiene alguna otra duda, alguien que quiere preguntar algo más. Gracias por ser fan de las redes de BP y siempre comentar. Bueno, suelo hacerlo mucho en cualquier lugar donde trabajo. Bueno, siento que es como apoyar, que es como siempre estar ahí presente. Pues. Sí, la idea de traerlo de Better Bros fue todo de él, ¿eh? Eso sí, no sí, lo toda mía. Es totalmente genuino. Por cierto, hay una persona, no sé a quién, pero le pegaron un pelotazo y estuvo bastante bueno, pero ojalá no haya salido nadie herido en ese reel. Ah, claro, en el video, en el de Workation. Sí, total. Workation, ajá. Bueno, saben que en realidad si tienen cualquier otra pregunta, no sé, Lila incluso les puede dar mi número, yo les puedo comentar qué podemos hacer, qué me ha servido a mí. De verdad que, bueno, me gusta mucho ayudar y cuando me llegaron con la propuesta de hacer este workshop, de verdad que no lo dudé porque, bueno, voy a hablar de lo que más sepa, ¿no? De lo que y de las cosas que me han funcionado a mí a lo largo de mi carrera. Gracias Julio, gracias Lee. Increíble la charla.